Esta es una de las últimas y más interesantes investigaciones de Dark Ghost, Dennis. Al inicio del video, él nos explica que esta es la segunda vez que explora esta casa, y como suele suceder, tiene un trágico pasado, que incluye la pérdida y posible deceso de un niño en circunstancias aún no resueltas. Dennis coloca cámaras en toda la casa, y continúa la investigación donde se quedó la última vez, el sótano de la casa, el cual está en ruinas. Al poco tiempo hace un hallazgo siniestro y triste, ya que Dennis encuentra los restos de un ser pequeño, posiblemente el niño. A partir de este punto y como si algo se hubiera activado, las manifestaciones se intensifican. Это череп или что это такое? Какие-то маленькие косточки. Фу, блин. Фу, блядь. Это позвоночник. Después de hacer este macabro hallazgo, Dennis empieza a experimentar actividad paranormal, comenzando con un siseo como de animal, pero recordemos que la casa está deshabitada.
Dennis lucha por mantener la calma. En este punto está seguro de que alguien o algo está con él en el sótano. Mientras tanto, las cámaras captan intensa actividad en la casa, en especial en una de las habitaciones, donde incluso podemos ver lo que parecen ser orbes fantasmales. Por último, y con la certeza de que al menos una entidad habita esa casa, decide hacer un experimento con un viejo teléfono que encontró en el lugar, tratando de contactar con el espíritu del niño. Ты можешь выйти со мной на связь при помощи этого телефона? Ты можешь выйти со... Твоей мамы здесь нет. Ты где сейчас находишься? Ты там долго находишься? Как ты туда попал? Ты помнишь? Кто еще с тобой? Después de esta interacción, Dennis concluyó la investigación y espera haber ayudado al niño en la búsqueda de su madre y que finalmente su alma trascienda. Un hospital lleno de fantasmas es el título de este video. Se puede considerar como puro entretenimiento, sin embargo, viene siendo tendencia y como siempre, eres libre de sacar tus propias conclusiones.
乌老妈。他一直引我过去的，他一直引我啊！哎，那什么东西啊？那是啊！我操！我不要拍了啊！我操！你看他在偷看了，我靠！我不相信他的。第几个？记好他的名字。มันใส่รถแบบไว้มันใส่ปูแบบไว้มันใส่แบบไว้ Es conocido que los hospitales son lugares donde es muy probable que sucedan fenómenos paranormales, debido a su propia naturaleza. En donde hay mucho sufrimiento y energía atrapada, es solo cuestión de tiempo para que algo extraño sea captado en cámara. Como sucedió en este hospital en Argentina. Una aparición delgada y brumosa es captada moviéndose, de ida y vuelta, al lado de una cama de hospital, casi como si estuviera paseando en la habitación. ¿Acaso esta anomalía captada en cámara es de hecho una aparición del más allá, atrapada en este hospital? Un grupo de amigos se encontraban de vacaciones en algún lugar de Turquía, el tour incluía visitar ruinas arqueológicas, todo iba bien, pero en un punto, se separan del grupo y deciden explorar sin permiso una misteriosa cueva, ellos ingresan a la cueva con las cámaras encendidas y no se dieron cuenta de lo que habían captado, hasta después cuando revisaron las grabaciones. Algunos dicen que se puede ver a una mujer usando un vestido de época y que quizás este sería un espíritu de una era antigua, pero debido a la mala calidad de la grabación, hace que sea imposible entender qué estamos viendo realmente, además no olvidemos que nadie lo notó en el momento. El siguiente video viene de TikTok, y es una grabación de cámaras de seguridad, donde a decir de muchos, captaron a un jinete posiblemente de una época antigua, junto con su caballo. Mira bien y dinos qué es lo que piensas. Cámaras de seguridad captan el fantasma de un jinete con su caballo.